Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra y como lo veíamos en la meditación, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, porque si el Señor no obra, en vano hacemos todo. Pidamos su bendición, pidamos su ayuda para que el Señor nos hable a través de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde podemos, como pueblo tuyo, Señor, como tu iglesia, recibir tu palabra, Señor, de una manera especial en el día del Señor. Padre, reconocemos nuestra total dependencia, Señor, de ti para todas las cosas. Reconocemos, Señor, que si tú no nos edificas, Señor, si tú no nos bendices con el poder de tu Espíritu, Señor, en vano sería todo, Señor, como lo veíamos. Padre, por eso te pedimos, Señor, que en este tiempo bendigas tu palabra, Señor, que en este tiempo nos hables, que obres, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, en algunos para salvación, en algunos para santificación. Padre, bendice tu palabra, Señor. Obra, Señor, trayéndola a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Padre, que podamos mirar, Señor, en este pasaje que vamos a ver a estos hombres ordinarios, pero que fueron fieles, Señor, para el avance de tu reino, para tu servicio. Padre, que podamos ser motivados a estas mismas cosas, Señor, que podamos ser bendecidos y alentados, Señor, por medio de este pasaje. Obra, Señor, para tu gloria. Obra, Señor, para el bien de tu pueblo, de tu iglesia, para el mayor bien, Señor, de los que están sin Cristo. Te pedimos, Padre, que nos des tu gracia, Señor, en este tiempo, que tu nombre sea exaltado, Señor, que el Evangelio sea expuesto a todos, Señor. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias en Él. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, para dar lectura al pasaje de Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Leamos, hermanos. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, esta carta a los Colosenses, así como lo vemos en otras cartas del Nuevo Testamento, son cartas que fueron dirigidas a iglesias. Y como cartas, estas cartas tenían una estructura, tenían una salutación inicial, tenían un cuerpo, el cuerpo de la carta, y tenían una despedida, una salutación final. Y nosotros, hermanos, gracias a Dios, hemos podido
abarcar todo el cuerpo de la carta y nos encontramos ahora en la salutación final de esta, en la despedida de Pablo a los colosenses. Nosotros vimos la última semana, la semana pasada, vimos el final del cuerpo de la carta, esas 3 exhortaciones de caminar con sabiduría, de aprovechar todas las oportunidades de hablar de Cristo, para hablar de Cristo y de sazonar nuestras palabras. Miremos el versículo 5 y 6 de este capítulo 4. Así termina el cuerpo de la carta, diciendo Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ahora, a partir del versículo 7, vemos entonces la despedida del apóstol Pablo, su salutación final a los colosenses. Y es importante, hermanos, recordar cuál ha sido el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta. Pablo escribió esta carta a los colosenses en medio de una situación muy particular que los colosenses estaban viviendo. Había dentro de ellos falsos maestros que estaban enseñando herejías, que estaban enseñando que la obra del Señor Jesucristo no era suficiente para salvar a los pecadores, que era necesario sí creer en el Señor Jesucristo, pero además hacer toda una serie de cosas, rituales judaizantes, algunas cuestiones místicas. Y entonces, hermanos, la finalidad del apóstol Pablo al recibir las noticias acerca de esta iglesia de Colosas por medio de Epafras, el propósito de Pablo es refutar eso y de recordarles a los colosenses que Cristo es el todo y en todos, que Cristo es el todo suficiente, que su obra es perfecta, que su obra es todo suficiente para salvar, que no hay que añadir nada más a la obra del Señor Jesucristo, que estamos completos en Él. Y ahora el propósito de la despedida del apóstol Pablo en esta salutación final era que los colosenses cobraran ánimo, que los colosenses cobraran ánimo al saber que las condiciones en las que Pablo estaba, su encarcelamiento, esto estaba siendo de beneficio para el Evangelio, de beneficio para la palabra del Señor. El Evangelio estaba creciendo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que Pablo comienza la despedida de su carta expresando su preocupación pastoral por los colosenses y al mismo tiempo, hermanos, hablando de sus colaboradores, hablando de aquellos hombres fieles que estuvieron apoyándole en el ministerio mientras el apóstol Pablo estaba ahí encarcelado en Roma, en ese arresto domiciliario en Roma, desde donde él escribe esta carta a los colosenses. Y estos 8 colaboradores de Pablo, que Pablo cita al final de la carta, no son personajes muy conocidos. Estos hombres no forman parte de aquellos hombres que se conocen como los héroes de la fe en Hebreos 11. Estos hombres no fueron personajes célebres en el ambiente evangélico. Estos hombres fueron hombres ordinarios, pero hombres fieles. Y Pablo tenía un aprecio especial para cada uno de ellos. Porque cada uno de estos hombres, de estos 8 colaboradores del apóstol Pablo, estaba dispuesto a algo, hermanos. Estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo, a servirle, a servir a la causa de propagar el Evangelio en el mundo. Y esto era algo muy especial, hermanos,
porque no es las cosas que ahora vivimos por causa del Evangelio no se comparan con las cosas que se tenían que padecer en aquel entonces. En aquel entonces, hermanos, una persona dispuesta a seguir al Señor, dispuesta a servirle, a llevar el Evangelio por todo el mundo, era una persona dispuesta a morir. Seguir a Cristo en ese tiempo, hermanos, implicaba literalmente padecer hasta la muerte. Y Pablo lo que hace aquí, al final de la carta, es resaltar el carácter de estos hombres y la labor de estos hombres que algunos han llamado los héroes olvidados del Nuevo Testamento. Y Pablo los pone aquí, pone sus vidas, pone su trabajo, su carácter, lo pone delante de nosotros como un ejemplo y una motivación a seguir. Para Pablo, hermanos, estos hombres fueron indispensables y de gran valor para su ministerio. Y esa es una de las razones por las que nunca, hermanos, nunca debemos de tratar a la ligera una porción de las Escrituras como esta, una salutación final. Es fácil pasarla por alto, porque a veces podemos llegar a caer en decir, pues ya terminó lo importante, la doctrina de la carta, ya Pablo simplemente ya se está despidiendo. Pablo simplemente ya está citando a un grupo de personas. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros. Y estas palabras finales de la carta de Pablo es una lista de los tipos de personas que Dios usa para hacer crecer su maravillosa obra en el mundo, de extender su reino. Personas, vemos aquí, ordinarias como nosotros, pero que son fieles a Cristo. Personas que reconocen su debilidad, pero que al mismo tiempo se rinden por completo a la soberanía del Señor para esta labor, para hacer su obra. Es muy apropiado entonces, hermanos, que al final de una carta que habla de la suficiencia de Cristo, nuestro enfoque ahora esté puesto en conocer esas formas en que Dios utilizó a estos hombres ordinarios para dar a conocer esta obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dividir este sermón en tres partes. Vamos a ver primero el ejemplo de Tíquico. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo de Onésimo. Y en tercer lugar, vamos a ver el ánimo para los colosenses. Así que empecemos primero viendo a Tíquico. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este nombre Tíquico significa fortuito o afortunado. Y en efecto, hermanos, Tíquico fue muy afortunado en tener ese privilegio de poder servir al Señor acompañando al mismísimo apóstol Pablo. A Tíquico se le menciona en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y hermanos, aunque las referencias a Tíquico son muy pequeñas, son muy breves, nos dan suficiente información acerca de él. La primera mención de Tíquico se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 4. Les pido, hermanos, que por favor me acompañen ahí. Hechos capítulo 20, versículo 4.
Y le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hermanos, aquí vemos que Tíquico formó parte de ese grupo de hombres que acompañaron en su viaje al apóstol Pablo, en su viaje hacia Jerusalén. Recordarán, hermanos, que ya al final de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo tenía el deseo de ir a Jerusalén, pero él quería pasar primero hacia Macedonia para recoger ahí esa famosa ofrenda para los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Y algo importante a recordar, hermanos, es que esos viajes no eran como los viajes de estos tiempos. En esos viajes había muchos peligros, había muchos riesgos. Y ese viaje, hermanos, hacia Jerusalén implicaba muchas dificultades, muchos problemas. Pero vemos aquí, hermanos, que Tíquico estaba dispuesto a acompañar al apóstol Pablo a Jerusalén. Era su compañero de batallas. Pero esta disposición de Tíquico, implica algo más fuerte aún, hermanos. Que no solamente era eso, el saber que el viaje era caminar mucho tiempo por la tierra, por las montañas, por lugares peligrosos, atravesar el mar. No solamente era eso y los peligros que había con todo esto. Esa disposición de Tíquico, hermanos, implicaba también el hecho de dejar a su familia, el hecho de dejar a sus amigos, el hecho de dejar a su iglesia por un largo tiempo. Así que en esto vemos, hermanos, la fidelidad de Tíquico por la causa del Señor, la fidelidad de Tíquico como amigo del apóstol Pablo para seguirle y para estar con él, para fortalecerle, para ayudarle, para mostrarse a Pablo como un siervo suyo. Aquí vemos, hermanos, ese corazón de siervo que tenía Tíquico. Ahora vamos a seguir la secuencia, hermanos, para no perdernos y poder mirar la disposición y el carácter de este hombre. Durante el trayecto de ese viaje del apóstol Pablo y estos compañeros hacia Jerusalén, Pablo recibió varias advertencias de lo que le esperaría en esta ciudad. Y Tíquico, hermanos, seguramente escuchó todas esas cosas. Era el compañero de Pablo. Él sabía, él había escuchado todas esas advertencias que se le habían hecho a Pablo de todo lo que iba a padecer en Jerusalén por causa de Cristo. Y aún así, hermanos, Tíquico decidió permanecer con él. Pablo sobrevivió a la conspiración de líderes judíos para asesinarlo. Pablo sobrevivió al juicio de Félix, de Festo, de Agripa. Pablo sobrevivió a un espantoso viaje hacia Roma, donde lo llevaron como prisionero. Y hermanos, Tíquico acompañó a Pablo durante todo este tiempo. Tíquico estuvo también durante su primer encarcelamiento en Roma, desde donde Pablo escribió a los colosenses. Y hermanos, después de años de estar Pablo en ese arresto domiciliario, después de que Pablo fue liberado, Tíquico permaneció con él. Y más adelante, cuando Pablo necesitaba un sustituto, un suplente temporal para Tito en la iglesia de Creta, Tito era pastor de Creta y hubo un momento en donde se necesitaba un suplente temporal.
Y hermanos, Tíquico estuvo entre esos posibles candidatos. Y aquí vemos, hermanos, a un hombre que había comenzado como un acompañante, a un hombre que luego fungió como mensajero de esas cartas de Colosenses, de Efesios y la carta a Filemón. Y ahora vemos, hermanos, que este hombre ahora es un candidato. Pablo lo considera como un candidato para ocupar el lugar de un gran siervo de Dios como lo era Tito. Y hacia el final de la vida de Pablo, durante su segundo encarcelamiento en Roma, Tíquico seguía con él. Cuando Pablo, hermanos, más adelante se disponía a enfrentar una ejecución eminente, segura, Pablo manifestó el deseo de ver por última vez a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Y como Timoteo no podía dejar su congregación sola, sin un suplente, Pablo envió a quien creen, hermanos, a Tíquico. Una vez más, Tíquico fue considerado por Pablo para ocupar un lugar de mucha importancia, de mucha responsabilidad. Y esto nos dice muchas cosas, hermanos, acerca de Tíquico, acerca del carácter de este hombre. Un hombre fiel, un hombre comprometido por la causa del Señor, un hombre que no le importó dejar temporalmente a su familia, a su iglesia, con tal de seguir y apoyar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Un hombre que a pesar de pasar pruebas, a pesar de la expectativa constante de juicio sobre él, de muerte, de peligros, estuvo ahí firme, siempre apoyando a su amigo Pablo. Pero regresemos un poco atrás en esto que hemos podido observar acerca de Tíquico. Regresemos un poquito atrás. Regresemos a ese tiempo donde Pablo estaba encarcelado, en su primer encarcelamiento en Roma, cuando escribe la carta a los colosenses. Decíamos que Tíquico estaba ahí con él. Ya para ese tiempo, hermanos, habían pasado 4 años de que Tíquico y Pablo se habían conocido en Éfeso y habían comenzado esa amistad, habían comenzado ese trabajo para el Señor. Y ya en esos 4 años, Tíquico se ganó la total confianza del apóstol Pablo. Era un hombre con una fidelidad puesta a prueba. Y entonces Pablo le dio una tarea muy importante, una misión muy importante. Le encomendó llevar la carta a los colosenses, llevar la carta también a los efesios y la carta también a Filemón. Y el hecho, hermanos, de que Pablo le haya confiado la entrega de 3 cartas inspiradas por Dios para las iglesias a este hombre, pues muestra la gran confianza que le tenía a él. Y vemos nuevamente, hermanos, la disposición y la fidelidad de Tíquico, porque el viaje que Tíquico tenía que hacer desde Roma hasta Colosas y luego a Éfeso, no era un viaje sencillo. Pero vemos la disposición de servir, por así decirlo, hermanos, en lo poco al apóstol Pablo, de ir como ese mensajero. Vemos aquí esa disposición. Ese viaje a Roma de Roma hacia Colosas era muy difícil. Tíquico tenía que atravesar gran parte de Italia a pie. Después tenía que navegar a través del mar Adriático. Después tenía que cruzar Grecia nuevamente a pie.
zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Después de todo esto, aún le esperaba una jornada de más de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. No era nada fácil esa encomienda que Pablo le había hecho. Pero vemos en Tíquico a un hombre ordinario que siempre estuvo dispuesto para servir fielmente al Señor en lo poco y en lo mucho, ya fuera como mensajero para llevar una carta o para sustituir a pastores como Tito o Timoteo. Leamos nuevamente, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo a los colosenses: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora, hermanos, permítanme citar la Biblia de las Américas en este mismo pasaje, Colosenses 4, 7 y 8. Creo que la Biblia de las Américas es más clara y más sencilla de entender en lo que Pablo habla aquí. Versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y aquí en este pasaje, hermanos, Pablo está citando tres cualidades de Tíquico. La primera, dice Pablo, es que era un amado hermano. Al llamarlo hermano, Pablo hace saber que formaba parte de la familia de la fe, parte de los cristianos, de los creyentes. Y su carácter como persona le había hecho merecer el título de amado. Amado hermano. La segunda cualidad, Pablo aquí lo describe como un fiel ministro. Como ya lo vimos, Tíquico permaneció fielmente sirviendo al Señor en todo lo que Pablo necesitó para el avance del reino de Dios. Fue un fiel ministro. Y hermanos, ese era el más alto elogio que Pablo podía darle a alguien, que Pablo podía darle a un colaborador: fiel ministro. Y en tercer lugar, la tercera cualidad que Pablo habla aquí de Tíquico es que era un consiervo del Señor. Tíquico fue un siervo para Pablo, es decir, Tíquico se veía como un siervo y veía a Pablo como su amo, pero a la vez era un consiervo juntamente con Pablo, es decir, eran siervos en conjunto para el Señor. Así es como Pablo lo describe, como un consiervo para el Señor, un colaborador en el ministerio. Y aquí tenemos entonces a este primer hombre ordinario, pero tenido en muy alto por Dios. Y ahora veamos a Onésimo, Colosenses 4, versículos del 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo, hermanos, era un esclavo. Antes de su conversión, Onésimo defraudó a su amo, huyó de él, huyó de Filemón, que era su amo, y huyó para llegar hasta
hasta Roma. Muy probablemente, hermanos, la intención de Onésimo de escapar de su amo, de Filemón, era el poder perderse entre la multitud de gente que habitaba en esta ciudad de Roma. Y una vez estando en Roma, y en medio de circunstancias que desconocemos, fue que Onésimo conoce al apóstol Pablo. Cualquiera que haya sido la ocasión que rodeó ese encuentro, podemos ver en esto, hermanos, la soberanía y la providencia de Dios. Onésimo, hermanos, podemos decir, era uno de los elegidos desde el principio por Dios para salvación. Dios lo había elegido desde el principio y ordenó toda esta situación para que en un momento dado, Onésimo, en esa rebeldía a su amo y viviendo en su pecado, se fuera a Roma y ahí se encontrara con Pablo, quien le predicó el Evangelio, y el Señor le salvó. El Señor le salvó a través de la predicación del apóstol Pablo. Y hermanos, vemos en Onésimo que su vida fue transformada por completo. Onésimo se ganó muy rápido la estima del apóstol Pablo. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la carta de Filemón. Vayamos, por favor, hermanos, a Filemón. Filemón está antes de Hebreos. Es un solo capítulo. Y leamos de los versículos 8 al 14. Filemón 1, del 8 al 14. Dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos, antes de continuar. Esta carta a Filemón, hermanos, la escribe el apóstol Pablo a Filemón, que era el amo de Onésimo, de quien había huido Onésimo. Y Pablo escribe esta carta a Filemón para que Filemón ahora pudiera volver a recibir a Onésimo. Y entonces en esa carta el apóstol Pablo le describe en pocas palabras que Onésimo es otro, que Onésimo ha nacido de nuevo y que por favor le reciba ya no más como meramente como su esclavo, sino ahora como un amado hermano. Sigamos leyendo Filemón 1, versículo 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Hermanos, aquí vemos que aunque Onésimo no era el hijo biológico de Pablo, Pablo lo veía como tal. Pero lo veía aún más que eso, lo veía como su hijo espiritual. Pablo, estando ahí como prisionero en Roma, decíamos, le compartió el Evangelio a Onésimo y el Señor le salva a este esclavo fugitivo. Y por eso Pablo lo llama mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Y el nacimiento espiritual de Onésimo, hermanos, obviamente cambió radicalmente su vida. El nombre Onésimo significa útil.
Irónicamente, hermanos, antes de que Onésimo fuera salvo, no le había sido muy útil a su amo Filemón, todo lo contrario. Pero ahora que Onésimo está en Cristo, ahora Onésimo era muy útil para el Señor, era muy útil para el apóstol Pablo para extender el Evangelio. Y como vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pablo se habría quedado gustoso con él para seguirlo discipulando, para seguir trabajando con él. Sin embargo, hermanos, Pablo lo envía a Filemón porque había un asunto pendiente por arreglar. En esa calidad de esclavo fugitivo, Onésimo era considerado un delincuente. Por ese hecho de haber huido de su amo Filemón, de haber defraudado su confianza, hermanos, esto era visto en aquel entonces como algo muy grave, como algo muy grotesco. Pero además de esto, es muy probable que también Onésimo le haya robado dinero a su amo al momento de escapar, al momento de huir de él. Y es por ello que Pablo en la carta a Filemón le dice: recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo, hermanos, sabía que la relación entre Onésimo y Filemón, entre este esclavo fugitivo y su amo, debía de reconciliarse. Y por eso lo envía, para que Onésimo pudiera tener la oportunidad de pedirle perdón de una manera personal a Filemón, y para que se pudiera lograr esa reconciliación. Pablo lo envía entonces de regreso a Colosas. Allí en la ciudad de Colosas, hermanos, estaba la casa de Filemón, un hombre muy adinerado, y era precisamente, hermanos, en la casa de Filemón donde se reunía la iglesia de Colosas. Era ahí. Pero Pablo no lo envía solo, no envía solo a Onésimo, porque el enviarlo solo podía poner en riesgo su vida. Así que lo mandó en compañía de un hombre fiel, de un hombre de toda su confianza, de Tíquico. Hermanos, si Pablo hubiera enviado solo a Onésimo, Onésimo podía ser capturado por los buscadores de esclavos que había en aquel entonces. El regreso de Onésimo a casa de su amo significaba un gran sacrificio, un gran riesgo para el mismo Onésimo, y por eso Pablo lo manda junto con Tíquico. El teólogo inglés J.B. Lightfoot, en su comentario a los Colosenses, escribió lo siguiente: la ley romana prácticamente no establecía límites a la autoridad de un amo sobre su esclavo. La alternativa de vida o muerte para Onésimo estaba por completo en manos de Filemón. Y sabemos que era costumbre usar la crucifixión como castigo para los esclavos cuando cometían ofensas, aunque éstas fueran menores. Un ladrón y un fugitivo no tenía derecho a implorar perdón. Esa era la condición de Onésimo con respecto a Filemón. Pero hermanos, además de esto, se tenía la costumbre de marcar en la cabeza a los esclavos fugitivos para que cualquier persona que se encontrara esa marca en la cabeza de un hombre pudiera tener el derecho de golpear esa persona por su rebeldía, por su falta de honestidad, por su falta de fidelidad a su amo. Y un amplio porcentaje de habitantes en Roma
estaban en esa condición, eran esclavos. Así que los romanos vivían, el gobierno romano vivía con un constante temor de una revuelta de esclavos contra ellos, y por eso es que siempre actuaban con dureza, actuaban con todo rigor para que los esclavos no quisieran hacer una revuelta colectiva contra ellos. Pero hermanos, vemos nuevamente aquí, ahora vemos a este hombre con esa disposición. Onésimo, a pesar de que sabía todas estas cosas, todo esto a lo que él se iba a exponer, a regresar a Colosas para pedirle perdón a Filemón, ahí vemos nuevamente el corazón, el carácter de este hombre. Estaba dispuesto a morir con tal de hacer las cosas correctamente delante de Dios. Él estaba dispuesto a eso. Y vemos en estas cosas, hermanos, la autenticidad de su fe. Pero Pablo, hermanos, no solamente no quedó satisfecho con enviar a Onésimo y enviarle a Tíquico como compañía, sino que Pablo, en ese cuidado pastoral que tenía hacia aquel que engendró en sus prisiones, Pablo fue que escribe esta carta a Filemón para que Filemón pudiera recibirle como a un nuevo hermano en Cristo. Y Pablo le pide ahí a Filemón que trate a Onésimo como Cristo mismo lo trataría. Regresemos a Colosenses, hermanos, capítulo 4, versículo 9. Dice Pablo: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aunque Onésimo había sido un esclavo fugitivo, Pablo ahora lo describe como un amado y fiel hermano. Volvamos, hermanos, por favor, a Filemón. Filemón, versículos del 15 al 17. Le dice Pablo a Filemón: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y aquí vemos, hermanos, el cambio que hay en la vida de Onésimo, de ser un esclavo rebelde, un ladrón, a pasar ahora a ser un amado y fiel hermano. Cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que el pasado queda atrás, como Pablo les dijo a los Corintios en su segunda carta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Y Onésimo, hermanos, da testimonio de esto. Onésimo da testimonio del poder de Dios para transformar una vida. Pablo le dice a los colosenses que el esclavo fugitivo de Colosas ahora regresa como uno de ellos. Miren Colosenses 4:9. Dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Algunos han dicho que esta frase, que es uno de vosotros, algunos dicen que Pablo se refiere a que Onésimo era uno de Colosas. Pero hermanos, esta frase no tendría sentido porque todos los colosenses conocían perfectamente a Onésimo. Era el esclavo del hermano que había puesto su casa para que se reunieran ahí. Todos conocían a Onésimo. No tiene caso que les diga que es uno de ustedes colosense. No tiene mucho sentido eso. Lo que
la gran mayoría de los comentaristas piensan es que Pablo les está diciendo, ahora es uno como ustedes, un cristiano, un creyente, un hermano en la fe. Y esto, hermanos, tiene sentido porque ¿con qué imagen se quedaron los colosenses de él? Pues como ese esclavo rebelde, ¿no? Como aquel pecador fugitivo. Pero ahora Pablo les está diciendo que les va a enviar, que esa carta se las enviaba a través de él, que era ahora uno como ellos, un creyente en el Señor. Así que la iglesia necesitaba saber esto para tratarlo como un miembro de la iglesia. Pues como dice la Escritura, como el mismo Pablo lo enseñó, en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Y finalmente, hermanos, veamos el ánimo para los colosenses. Veamos la última parte del versículo 9 de Colosenses capítulo 4. Dice Pablo, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Tíquico y Onésimo no solo entregaron la epístola a los colosenses, sino que, como dice este texto, también su labor era llevar noticias a los colosenses acerca de la situación de Pablo y de sus compañeros. Y dice aquí que tal conocimiento que él iba a llevarles a los colosenses iba a alentar sus corazones. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué alentaría sus corazones conocer las circunstancias del encarcelamiento de Pablo? ¿Qué aliento podría traer para los colosenses el saber que Pablo seguía preso, que Pablo seguía padeciendo? Pero, hermanos, para responder esto, debemos repasar algunas cosas que hemos visto ya en la epístola. En Colosenses 1:24, si me acompañan ahí, aquí Pablo habla de sus propios sufrimientos por causa de los colosenses y de manera más amplia por causa de la iglesia. Colosenses 1:24, Pablo les dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y estos sufrimientos, hermanos, se aclaran ahora en Colosenses 4, versículo 3, que vimos la semana pasada. Colosenses 4:3, aquí Pablo les dice que su proclamación del Evangelio, del misterio de Cristo, fue la razón por la cual él estaba en la cárcel. Y dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que, hermanos, Pablo consideraba el encarcelamiento como un medio por el cual Dios avanzaba su reino. Pablo veía sus cárceles como un medio a través del cual el evangelio iba creciendo, iba avanzando. Y por ello, Pablo tenía el gozo de estar padeciendo. El encarcelamiento de Pablo, hermanos, lejos de ser un obstáculo para el evangelio, era visto por Pablo como un trampolín, como una ayuda. Y esto lo vemos con claridad, hermanos, en la carta a los Filipenses. Acompáñenme por favor ahí atrás de Colosenses, Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice Pablo a los Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, el encarcelamiento de Pablo por la causa de Cristo se había dado a conocer a los miembros de la guardia del palacio donde estaba, a la fuerza de seguridad personal del emperador, que estaba compuesta por más de 9,000 soldados de élite. Todos ellos habrían escuchado el Evangelio. Y por eso Pablo está gozoso. Y esto era, hermanos, lo que Pablo quería que los colosenses supieran, para que esto confortara sus corazones. Que ellos supieran que aunque Pablo estaba ahí preso, él estaba gozoso. Así como lo expresa Pablo a los filipenses: gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Y dices: pero Pablo, estás encarcelado. Sí, estoy encarcelado, pero el Evangelio está avanzando. Pero el Evangelio está más libre que nunca. El Evangelio está llegando a muchas personas. Y esto, hermanos, como dice aquí en el versículo 14, estaba siendo de ánimo para otros cristianos. El ver a Pablo en la cárcel estaba animando a otros para predicar el Evangelio sin temor. Porque veían a un hombre de Dios ahí encarcelado por causa de Cristo, que se estaba gozando. Y esto traía ánimo a otros cristianos. Y esto, hermanos, todavía más hizo que el Evangelio se propagara en aquella ciudad de Roma. Así que estas cosas son las que seguramente Tíquico con Onésimo dijeron a los colosenses para animarles, para confortar sus corazones. Y también, hermanos, además de esto, también sería de ánimo para los colosenses el saber que sus oraciones perseverantes estaban siendo respondidas por Dios. ¿Recuerdan, hermanos, lo que vimos la última ocasión? ¿Qué era lo que Pablo les pidió que oraran a los colosenses? Que el Señor abriera puertas para la palabra y que Dios le concediera gracia para predicar el Evangelio correctamente. Bueno, hermanos, el Señor respondió esas oraciones perseverantes de los colosenses. Qué gran ánimo es para nosotros escuchar en nuestras reuniones de oración de los miércoles, escuchar esas acciones de gracias de nuestros hermanos, diciendo: hermanos, eso que estábamos orando, esa petición que puse delante de ustedes para que oráramos en unidad, el Señor la respondió. El Señor nos ha respondido, hermanos. Qué bendición es escuchar eso, hermanos. Sentimos ánimo, sentimos ganas de seguir perseverando en la oración, de seguir orando unos por los otros y de seguir confiando en el Señor, sabiendo que el Señor responde fielmente y misericordiosamente nuestras oraciones. Así que esto inevitablemente había animado a los colosenses y es algo, hermanos, que debe animarnos también a todos nosotros. Este pasaje, hermanos, es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Tíquico y Onésimo eran hombres muy diferentes, tenían contextos muy diferentes, pero tenían algo en común. Ambos fueron recibidos a misericordia. Ambos fueron transformados por el poder del Evangelio. Amigo que estás sin Cristo, independientemente de cuál sea tu contexto, si tu contexto ha sido hasta ahora más ligero, como el de Tíquico, más moralista quizá, o si tu contexto es más como el de Onésimo, con un pasado oscuro, con un pasado rebelde, con un pasado lleno de graves pecados.
independientemente, amigo, de cuál sea tu contexto, de cuál se parezca más, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas urgentemente al Señor Jesucristo. Necesitas urgentemente el perdón de tus pecados. Porque sea que hayas sido muy moralista en tu vida o que hayas sido un terrible pecador, de igual manera, si no te arrepientes, hay una condenación eterna que te espera por causa de tu pecado. Y eso es algo que debes saber y tener muy presente, amigo. Porque quizá hoy sea el último día de tu vida. Y si no te arrepientes, dice la Escritura que perecerás eternamente en ese lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Y queremos decirte, querido amigo que estás aquí, que ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo no es que perezcas eternamente en ese lugar. Nuestro deseo no es que permanezcas en esa miseria espiritual en la que te encuentras. Amigo, nuestro deseo como iglesia es que te arrepientas, que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo y que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y hoy, amigo, hoy puede ser el día de tu salvación. Si tan solo reconoces tu pecado, te apartas de él, te arrepientes de él y pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo, vivió una vida en perfecta obediencia al Padre y en el cumplimiento del tiempo fue a la cruz, donde Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Derramó su sangre. Ahí estaba en esa cruz del Calvario el justo muriendo por los injustos para que nosotros podamos llegar a Dios. La obra de Cristo, como hemos visto a lo largo de toda la carta de Colosenses, es una obra suficiente, completa, perfecta. Pon tu confianza en lo que Cristo hizo. Deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tus obras. Hay un solo camino para llegar al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él es tu única esperanza, amigo, para el perdón de tus pecados y para la vida eterna. Así que te animamos a que así como Onésimo tuvo esa disposición de ir con su amo para reconciliarse, así te rogamos que hoy te reconcilies con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, este pasaje también nos enseña que Dios utiliza a creyentes que son fieles como estos hombres. Dios no quiere que nos convirtamos en celebridades evangélicas para que seamos usados por Él. No, hermanos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres fieles, como lo fueron Tíquico y Onésimo, sencillos, dispuestos a servir en lo poco y en lo mucho. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser esforzados en nuestro servicio al Señor, a la iglesia, en nuestro propósito, hermanos, de estar aquí, de llevar el Evangelio a otros. Sabiendo esto, hermanos, que al final el Señor, en su misericordia, nos dirá a cada uno de nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar.